docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, es rector de esa institución de 2008 a 2012 y en los últimos 25 años ha trabajado y se ha especializado en temas vinculados a la innovación, el cambio tecnológico y la transferencia de conocimiento. Tenemos entonces la ponencia de Gustavo Lugones. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Lo que voy a presentar a continuación no es de mi exclusiva responsabilidad, en todo caso solo parcialmente, en la medida en que yo formé parte de un equipo muy numeroso de colegas de la región iberoamericana que estuvimos trabajando en este informe. Así que hago esa advertencia para no quedarme con méritos ajenos. Y me han pedido que haga la presentación de este libro que muchos de ustedes ya tienen en su poder. Esta es la tapa y la contratapa del documento. El verdadero el impulso más importante, diría yo, en el plano personal, hay que adjudicárselo a Zenén Barro, ex rector de la Universidad de Santiago de Compostela, que fue el que coordinó el trabajo, y Sara Fernández, que fue su colaboradora muy cercana. Y es, como ustedes pueden ver en la placa, un emprendimiento conjunto que lideró Cinda con el apoyo de Universia y que derivó o se le asignó la responsabilidad a la red Emprendia, que es una red que está con sede en Santiago de Compostela y que reúne a un número importante de universidades, de importantes universidades también. Los objetivos de este trabajo fueron, como ustedes pueden verlo allí, por un lado un análisis de los sistemas de educación superior. Se tomó el periodo 2000-2010 porque es donde encontramos que había más posibilidades de conseguir información homogénea y comparable para la región. Y particularmente lo que se buscaba era elementos para analizar el papel de los sistemas de educación superior de la región en materia de transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico, la innovación y el emprendedorismo. La idea era poder aportar algunas conclusiones y efectuar algunas recomendaciones para contribuir al diseño e implementación de políticas para favorecer la valorización de los resultados de investigación en la región. Y la idea era poder hacer una comparación con el contexto internacional para tener elementos de juicio. Por ese motivo, digamos, por un lado, se apoyó mucho este trabajo en los antecedentes con que contaba Cinda en análisis vinculados al sistema de educación superior. Hubo primero un estudio sobre el estado de educación superior en 2007, y que se repitió en 2011 y que se está programando actualizarlo para el 2016. Hubo aparte informes sobre temas específicos, como por ejemplo es el caso de este informe que estamos presentando. Uno de ellos fue en 2010 el rol de las universidades en el desarrollo científico y tecnológico, y en 2012 en el aseguramiento de la calidad. Bueno, lo que sigue ya lo mencioné antes. La coordinación estuvo a cargo de Zenén y con la ayuda de Sara Fernández. La idea surgió precisamente a partir del informe de 2010, en donde aparecieron datos que mostraban un incremento bastante notable en la región en aspectos relativos a la generación de conocimiento, inversión en ciencia y tecnología, número de investigadores, graduados, en doctorados, número de publicaciones y en alguna medida también en número de patentes, lo cual hizo que se revalorizara el interés por analizar los mecanismos para la apropiación efectiva de este conocimiento por parte de la sociedad. Y el enfoque en las universidades tiene que ver con que justamente
han pasado a cumplir, junto obviamente con otros organismos e instituciones, un papel cada vez más importante en los últimos años en cuanto a estos temas que estamos mencionando. La verdad es que es muy impresionante la manera en que estos temas han tenido creciente abordaje por parte de las universidades, la creación de oficinas de transferencia de tecnología a lo largo de la región, en las universidades de la región. Y por lo tanto, la idea de que, como ya fue mencionado en 2 o 3 ocasiones esta mañana, se advierte una creciente preocupación en las universidades por trabajar fuertemente en relación con la valorización de los resultados de investigación, tanto los resultados propios como los ajenos. Entre esos elementos que dieron lugar al interés por desarrollar este trabajo fue el conocimiento, los antecedentes con que contábamos respecto de cómo las universidades en Iberoamérica concentran el 50% de los investigadores, ejecutan alrededor de 1/3 del presupuesto destinado a investigación y desarrollo. Desde luego estos son promedios, hay países en donde estos valores son mayores. Asumen prácticamente en forma exclusiva la responsabilidad de la formación de capital humano avanzado. La contribución en publicaciones ronda el 80%, según los registros del Science Citation Index. Y hay una contribución importante en la producción de patentes nacionales. ¿Cómo organizamos el informe? Por un lado había un problema respecto de las grandes diferencias entre las universidades de la región y al interior de los países también. En algunos casos había niveles de actividad relativamente altos y en otros había acciones de carácter todavía incipiente o parcial. Entonces, la decisión fue elaborar informes nacionales detallados para los primeros casos, es decir, los casos en que había un desarrollo relativo mayor. Son los casos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, España y Portugal. Para eso entonces para cada uno hay un informe nacional específico. Y después se formaron grupos, un primer grupo en donde se reunieron los datos referidos a Costa Rica, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, y otro grupo en que se tomaron los datos referidos a Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Como marco de este análisis hay 2 capítulos iniciales en donde hay un análisis acerca de los sistemas iberoamericanos de educación superior, una serie de indicadores que se relevaron, y los sistemas de ciencia e innovación. Esto tenía que ver con la intención de tener como punto de partida del estudio alguna aproximación a las oportunidades existentes a partir del desarrollo de estos sistemas y también las restricciones que esos desarrollos implicaban. Un aspecto que me parece muy interesante resaltar es que, además de estos 2 capítulos de antecedentes, más los estudios de casos nacionales, más los estudios por grupos de países, se incluyó en el informe 14 estudios monográficos, artículos más breves que resumen experiencias diversas por parte de actores de la región especializados en estos temas. Creo que estos artículos le dan un elemento de interés adicional al informe, porque son experiencias concretas que se pueden consultar allí. Me interesa señalar rápidamente los autores de los capítulos referidos específicamente al tema transferencia.
Los estudios nacionales, en el caso de Argentina, compartimos esta responsabilidad con Darío Conder y Fabián Brito. En Brasil estuvo Ari Plonsky, que es un muy conocido experto en estos temas. En Chile estuvo Bernabé Santelices, que ha participado en todos los informes anteriores de CINDA, y Marcelo Bobadilla. Por Colombia, José Luis Villaveses y Luis Antonio Orozco, también con una larga trayectoria, ambos en temas de innovación y transferencia. Por España, Martí Parellada, y Ángela Mediavilla. En México estuvo coordinado por Enrique Vila Rivera, y participaron también María Antonieta Saldívar Chávez, María Dolores Sánchez Soler. Enrique ha sido rector de la Universidad Politécnica de México y ha trabajado muchos años el tema de transferencia. En Portugal, Carlos Brito, José Antonio Sarfil Cabral, María Oliveira, Catarina Roseira. Después los estudios por grupo se encargaron del primer grupo Gabriel Macaya y Rafael Herrera. Y del grupo 2, los responsables fueron Rocío Robledo y Norma Morales. Contenidos generales que se agregaron a los estudios de caso, Zenén Barros, Sara Fernández, Claudio Rama y Bernabé Santelices. Y la coordinación general, como decíamos, Zenén Barros. El tema de elaborar conclusiones y recomendaciones para una información tan variada y tan abarcadora resultó todo un desafío para la realización de este informe. Y también lo presenta para mí en términos de cuáles son los elementos más importantes a destacar en el poco tiempo que tengo para la presentación. Zenén hizo, que me pasó esta placa, hizo una muy breve síntesis que dice lo siguiente, que por un lado tenemos problemas de deficiente información respecto de los temas de transferencia en la región y es importante medir para poder mejorar la situación en que estamos. Por lo tanto, la recomendación es necesidad de sistematizar y garantizar la disponibilidad de información completa, fiable y comparable. Por otro lado, se detectó una inversión insuficiente en materia de investigación y desarrollo y tal vez más importante, muy dependiente del ciclo, es decir, con oscilaciones vinculadas a la marcha de la situación económica y por lo tanto a las posibilidades de conseguir presupuesto o financiamiento para esta actividad. Entonces, la recomendación allí sería buscar la mayor continuidad posible y sobre todo el equilibrio en el esfuerzo de I+D. El aumento detectado en la región, en la actividad de investigación y en la producción científica, no tuvo un correlato que nos pareció equilibrado en términos de la calidad y del impacto de este desarrollo del conocimiento en el tejido productivo de la región. Evidentemente hay una parte de la inversión que no está siendo rentabilizada suficientemente. Así que queda como desafío incentivar la transferencia y la valorización de la I+D y aportar los medios humanos, técnicos, económicos y normativos necesarios para ello. Acá, en este último párrafo, hay un resumen de decenas de páginas escritas sobre esta cuestión, el problema de los recursos humanos, problemas normativos, etc. Yo hice un intento por puntualizar los principales problemas detectados y las recomendaciones que se formulan en el informe, y voy a tratar de pasarlos rápidamente, porque como digo, necesitaría muchísimo más tiempo para darle el tratamiento que se merecen. De todas formas, con relación a la falta de información, sobre todo faltan datos sobre las estructuras interfaz, sobre los reglamentos de actividad de transferencia, patentamiento y licenciamiento, y sobre todo en los emprendimientos basados en I+D.
Por lo tanto, hay una necesidad de desarrollar indicadores en los distintos sistemas de educación superior. Hay bases que se podrían tomar en cuenta, avances, como los de AUTM o la red OTRI, y yo, ahí sí, este es un agregado que propongo yo. También podemos pensar en el Manual de Valencia en Desarrollo, del cual seguramente nos va a hablar Rodolfo Barrere más adelante, y los resultados de un proyecto que está haciendo un consorcio entre la Universidad del Litoral y la Universidad de Río Negro, tendiente precisamente a contar con un conjunto de indicadores sobre esta temática. Lo más importante, como siempre pasa cuando uno releva indicadores, es procurar que estos indicadores sean comparables, que sean comunes y que sean comparables además internacionalmente. Allí, a lo mejor la RICID puede cumplir un papel importante en la medida que lo ha hecho con la generación de información y recopilación de información durante muchos años en la región. Bueno, de esto ya hablamos algo, la necesidad de una dimensión mínima y estable de recursos destinados a la investigación y desarrollo, darle continuidad y niveles de calidad a esta actividad y tener una política contracíclica, sobre todo. El problema de los recursos humanos, hay carencias del personal de apoyo en las labores de investigación y transferencia. Esto es algo generalizado en la región. Mucha carga burocrática es asumida por los propios investigadores, lo cual le quita tiempo a su tarea específica y a otras actividades fundamentales para el docente investigador, como la formación de recursos humanos. Entonces, ahí parece la recomendación adecuada procurar una mayor profesionalización de este tipo de tareas en nuestras universidades. La forma que asumen más frecuentemente las estructuras de interfaz se asimila a las TTO del contexto anglosajón. En segundo lugar aparecen las incubadoras y los centros de emprendimiento, y más lejos, con centros sobre todo en España y Portugal, los parques científico-tecnológicos. Pero lo que sí se advierte es que muchas universidades tienen presencia en parques científico-tecnológicos locales o regionales en los países y en los territorios en donde estas universidades están localizadas. Esto parece reflejar un debate en el sistema de educación superior iberoamericano acerca de si vamos mudando hacia un modelo de universidad de emprendimiento y en qué medida todavía estamos conservando el modelo clásico de la Universidad de Investigación y Formación. También sobre esto se ha hablado antes en la mañana. También apareció un aspecto que nos pareció interesante, el número y diversidad de infraestructuras de apoyo a la transferencia a veces aparecen como surgiendo más como respuesta a necesidades e intereses internos de las universidades, ¿no? Preocupaciones de la propia universidad más que como producto de una planificación estratégica por el conjunto de los intereses y de los actores que tienen que ver con esta problemática. Hay muchas estructuras que son de reciente creación. Como decimos, esto es un fenómeno que parece estar creciendo en los últimos años, con mucho mayor vigor, a un ritmo mucho mayor que antes. Y la menor antigüedad y experiencia es clave, ya que las organizaciones con más experiencia tienen también más capacitación en su personal para la gestión y comercialización de los resultados, y con redes más afianzadas y mejores canales de transferencia. Como decimos, un problema es la falta de profesionalización del personal, especialmente en lo que tiene que ver en comercialización de tecnologías. En muchos casos, el personal se forma en el propio centro y eso lo circunscribe en buena medida a la propia experiencia de ese espacio en el que se está desempeñando. Ahí la recomendación sería incorporar recursos humanos
con perfiles específicos para cada una de las... Por supuesto, acá hay un problema de presupuesto que siempre está presente, con lo cual estos planteos son expresiones de deseo que ojalá se pudieran concretar de la mejor manera. Y después el otro problema relacionado con el problema del financiamiento es que muchas veces se utilizan fondos concursables, los cuales tienen volatilidad, y esto da una gran rotación a la plantilla, no se puede mantener un staff permanente. Eso también impide la fidelización del personal adecuadamente diversificado y profesionalizado. También el problema de la reglamentación de las actividades en las instituciones de educación superior de Iberoamérica. Hay cierto retraso con respecto en cambio, a la forma en que nos movemos en relación con la investigación. Hay poca normativa sobre la creación de spin-offs y licenciamiento de tecnología, más allá de que hay protocolización de la propiedad intelectual. Entonces, esto refleja que la mayor parte de las instituciones están iniciando en la temática de la protección del conocimiento y están prestando una atención menor a la esperada en lo que tiene que ver con la puesta en valor comercial del conocimiento. Entonces, ahí la necesidad de desarrollar normativas se hace más fuerte, ¿no? Vamos a ir más rápido. El número de doctores todavía insuficiente. Hay una elevada concentración en pocos países y dentro de cada país en pocas universidades, ¿no? Los mecanismos que se están usando parecen ser los adecuados, sin embargo, hay que reforzarlos, las políticas de becas e incentivos. Más interesante aún me parece esta conclusión respecto de como que hay un rezago en ciencias experimentales y ingenierías, áreas del saber consideradas horizontales y que están siendo cada vez más importantes para avanzar en procura del desarrollo en nuestra región. Y hay, obviamente, esto se sabe bien, una escasa vinculación entre el campo de la investigación y el campo de la producción. Bueno, como dijimos, ha habido un crecimiento interesante en materia de producción bibliométrica. La debilidad de los vínculos entre universidad y industria y en muchos casos la existencia de un tejido empresarial que tiene una tendencia a la innovación en promedio baja, lo cual desde luego tiene que ver con las tendencias de especialización productiva de nuestra región, una región que se caracteriza con una fuerte concentración de la producción y de las exportaciones en productos primarios o commodities. Obviamente requiere menos conocimiento que si tuviera una composición más importante, una participación más importante en la composición de la producción de productos diferenciados o donde las actividades innovativas se hacen imprescindibles. Así que también depende de un cambio estructural en las actividades productivas de la región, que los vínculos entre universidad y empresa sean más exitosos. Esto habíamos mencionado, la relativamente débil experiencia mostrada o relevada en el informe con respecto a spin-offs y startups. Hay también lo de la concentración en algunos países y en algunas universidades de estos países, las disparidades que aparecen al interior y que requerirían
un tratamiento en general en toda la región de puesta en práctica de instrumentos de política que en algunos casos de la región ya se están intentando. Bueno, más allá de estos resultados, conclusiones y recomendaciones, y como decía, por su carácter general y en donde se trata de buscar rasgos que representen de alguna manera el conjunto de una amplia variedad de casos analizados, me pareció interesante concluir señalando otro tipo de contribuciones que me parecen destacables de este trabajo. Por un lado, el enfoque que se adoptó, un enfoque especializado en los sistemas de educación superior, por el papel que está jugando las universidades de Iberoamérica en el sistema de ciencia y tecnología, que es más importante que en otras regiones, en particular por el papel menos relevante que desempeña el sector privado en esta materia. Otro aspecto es la amplitud de contenidos que se consideraron en este estudio. Fue muy amplio, realmente. La búsqueda de información abarcó una gran variedad de temas. No se limitó a comentar información ya sistematizada, que por cierto se hizo, pero más allá de esto se buscó un mayor detalle, como la dotación de infraestructura de apoyo a la transferencia, la institucionalización de actividades de I+D, la vía de protección del conocimiento o las actividades de emprendimiento universitario. Fue destacable, me parece a mí, el esfuerzo de homogeneización de los indicadores, por la diversidad que hemos mencionado entre los casos que se han estudiado. En algunos casos, se consensuaron indicadores cuando estos no eran obvios o no estaban disponibles en bases de datos ya preparadas, y luego se buscaron en cada uno de las fuentes que los distintos responsables de los informes podían encontrar. En algunos casos se llegó a diseñar encuestas específicas para recabar la información, como el caso de Argentina, Colombia y México. Y también es interesante el hecho de que para los países que se agruparon se elaboró un cuestionario común para buscar justamente la homogeneización de la información recogida. Fueron 21 sistemas de educación superior analizados. Esto creo que también es un aporte importante, en donde se buscó el equilibrio entre un enfoque integrador y la posibilidad de hacer comparaciones, con la homogeneidad que requiere una comparación. Y por último, lo que ya he mencionado respecto de los 14 análisis breves sobre temas complementarios. Seguramente no son todos los temas que podrían haberse tocado, pero los que están parecen estar muy bien. Así que esto es todo, les agradezco mucho la atención. Un poco las carreras, ¿no? Sí. Tenemos un retraso ya en este momento, pero vamos a tratar de ajustar a la hora de las preguntas, por favor.